¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Un día caluroso por demás en algunos momentos del día y mencionan que a lo largo de esta semana se va a comportar así, pero puede empeorar incluso el día jueves con la presencia de lluvias y algunas tormentas que va a continuar el viernes, pero eso no implica necesariamente que la temperatura sea agradable. Un porcentaje de humedad bastante interesante para no hacerse la planchita este fin de semana. Por ejemplo, Pedro, no te vas a poder hacer la planchita. Es medio difícil a esta altura del partido, pero bueno. Sí, yo, por ejemplo, ya me resigné a... Está bien. No, vos sabés que no baja la temperatura, pero sí mucha humedad, dice que va a llover. Incluso pronostican lluvia desde el miércoles, en realidad miércoles, jueves. Hay que ver si se cumple, ¿no? El pronóstico marcaba lluvias para este domingo hoy, y no se desarrollaron. De hecho, el pronóstico decía desde el viernes, jueves en realidad la semana pasada, hasta el martes. Llovía, de manera continua las lluvias. Pero lo que sí hubo ese bajón de temperatura que sí, agarró a todo agradable, mundo, te digo, agradable. Clima, pero nadie se le esperaba, ¿eh? Por inventar una frase, clima londinense por momento, ¿verdad? Así es que uno tiene que ser de vanguardia y tiene que inventar alguna frase. Bueno, ¿cómo estás, Mariana? Bien, Toto, ¿vos? Todo bien. Qué bueno. Bien, te noto... Eufórica. Sí, por fin lunes. Claro. Una euforia indescriptible. Para los que venimos, ¿verdad? los lunes, ¿verdad? A diferencia de algunos compañeros. Claro, sí. Ustedes saben que generalmente los mayores niveles de ausentismo se dan los lunes, ¿no? Y vísperas de feriado también. Sí. Feriados en el medio también. Feriados entre medio también ahí y demás, ¿verdad? Así que, bueno, el compañero Felipe hizo uso de esa opción hoy y no nos acompaña. Un cuadro, como dirían los médicos cuando no saben qué es, te dice virósico. Bueno, así esto ocurrió con el compañero Felipe. Estratégico también, ¿verdad? Un lunes. Virósico, claro, estratégico. Sí, estratégico, claro, sí. Según las primeras pericias de Felipe, esto arrancó más o menos el día sábado. Sí, parecía que estaba todo calmo el domingo hasta que esta mañana fue creciendo y esta mañana ya no puede hablar. Claro, explotó el virus, venía muy bien hasta que lastimosamente quedó prácticamente sin voz el compañero Felipe, que se ofreció a venir de todas formas. Pero ¿qué iba a hacer acá? Claro, dijo, no sé si mucho puedo ayudar, pero me voy. Y ahí entonces todos acudimos al sentido de humanidad para decirle, claro, bueno, fuerza para el compañero Felipe. Fuerza, Felipe. Descansar lo que sea necesario, más aún si es que hace falta. Así que, por favor, querido Felipe. Y a propósito de Felipe, este era un tema que se planteaba en mesa de producción. Así es. Lo del noviazgo sin violencia, como el impulso de muchas instituciones públicas, nacionales en realidad y del Estado, en donde impulsan una campaña acerca de esta situación. Muchos se preguntan cómo hacer con la violencia o en qué momento detectarla, cuando hay síntomas que se dan ya en la primera etapa del relacionamiento de las parejas, y eso se va agravando y empeorando incluso con el transcurrir del tiempo. Pero lo vamos a hablar, lo vamos a debatir. Felipe está enviando sus preguntas también a través del sistema de producción y vamos a presentar a nuestras invitadas después de este consejo. Elegí el jabón en polvo Coco Cavalaro, porque lo natural es siempre mejor. Nos acompaña Linda Vera de la Secretaría de la Juventud. Linda, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Bien. Muy feliz primavera y Día de la Juventud también, un poco atrasado para todos y para la audiencia. ¿Ya le conocieron a la nueva ministra hoy? Sí, ya estuvo hablando de una mujer muy joven, 26 muy joven, años. Sí, 26 años, Magali Cáceres. Ya empezamos con todo a trabajar el día de hoy. La impresión, primera, no tiene que ver con el tema de hoy, pero la impresión de que sea una mujer, digamos, la que esté al frente por primera vez, si no me equivoco, en la Secretaría. Karina estuvo también, ¿no? Por primera vez desde que es Secretaría Nacional de Juventud. Hubieron varias mujeres al frente cuando era Viceministerio de Juventud, pero en esta jerarquía sería la primera ministra secretaria ejecutiva. Buena impresión entonces, imagino, para ustedes. Totalmente. Yo creo que en la medida en que las mujeres también ocupen los cargos de poder y toma de decisiones, es un paso interesante para todos. Siempre, o eso hablaba hoy, este gobierno ayudó en tanto, y el anterior también, pero este con más fuerza con la gestión que acaba de terminar, a definir un poco el rol de la Secretaría, a poder entender esa cartera que era un tanto dispersa o no se entendía como para dónde iba, y hoy tomó un rol importante. Y sobre esto de noviazgo sin violencia, también imagino que la Secretaría tiene que articular los esfuerzos para que esta campaña pueda llegar finalmente a quienes van enfocadas, ¿verdad? Sí, así mismo estuvimos justamente varias veces en este programa al que nos invitan mucho. Desde ya agradecemos porque nos sirve como plataforma para difundir lo que hacemos y por sobre todo para que la gente entienda cuál es nuestro rol articulador y promotor de los derechos de las personas jóvenes. Por supuesto, este es un tema
de más interesante y un tema que condiciona muchos otros aspectos, por sobre todo de las mujeres jóvenes, ¿verdad? Por dar un título a esa premisa, creo que es un tema importante. Hoy también nos hacemos un poco cargo de hablar por las iniciativas también del Ministerio de la Mujer, quienes no pudieron estar lastimosamente, pero vamos a estar conversando sobre eso. Que forman parte también de las mesas de trabajo sobre esta campaña. La doctora Beatriz Antal está con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Sí, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. ¿Primera vez en el programa? En este programa sí. Sí, bueno, ya te va a contar, Linda, Sí. entonces cuál Te es la... voy a comentar ya cómo funciona. Bueno. Sí, te va a ir comentando cómo funciona a Dale. poco y este es un primer examen, después veremos. Sí, Ah, me bueno. habían Vamos a dicho que evaluar. a la cuarta invitación Sí, paso pasabas de a este la lado. sección Al lado de de panelistas, panelistas. sí. Ah, ya. No sé qué pasó con Lastimosamente esa se resolución. enfermó también el señor Goroso, Sí, así que entonces no se puede decidir sin la presencia de uno de los todavía sin su integrantes. presencia entonces, de él, pero bueno, Bueno. ya verán cómo. le deseamos Gracias pronta por la recuperación información. de paso. Beatriz, Sí. ¿es corriente la violencia verbal, psicológica o física, ni qué decir, ¿verdad? En los noviazgos hoy? La psicológica está muy en boga, podríamos decir. ¿Sí? Sí. El control, el controlar, stackear, ver dónde estás, qué estás haciendo, ¿Con quién pasarme estás? tu ubicación. tu ubicación. Sí, hay mucho descontrol con eso, por la inseguridad que tiene la persona especialmente y la baja autoestima. ¿Cómo inician estos episodios que después se pueden convertir en algún tipo de violencia, si es que ya no lo son desde el inicio, con esas cosas que parecen mínimas? Inicia como algo, una algo foto, si agradable, sí, algo como que me está dando importancia, por eso quiere que yo mensajee, le mande fotos, le diga dónde estoy, pareciera algo lindo, porque se interesa en mí, pero después se va agravando, a los pocos se va agravando, y uno tiene que estar alerta a eso. ¿Cómo no confundir en una primera medida entre lo que es información que genera interés en uno, en cómo estás, en llegaste bien o no, a saber si en realidad es un control o se va sobrepasando la situación? Ahí diste una pregunta muy clave. ¿Llegaste bien? Sí. ¿Dónde estás? Es diferente. ¿Llegaste? ¿Por qué estás llegando ahora recién? ¿Qué estuviste haciendo? 5 minutos hace que estás esperando, te estoy llamando, no me atendés. Y ahí ya pasa la línea y vamos al control. Ya no es la línea de me preocupo por vos, me interesa tu persona, quiero saber dónde estás, qué estás haciendo y seguir con eso. No es ahí. Pasa ya la línea del control y va al control. Ya no te deja respirar, vamos a decir. Está todo el tiempo, y más todavía ahora con los teléfonos, especialmente que ella tiene. Los teléfonos, ¿verdad? Que está, pasa la ubicación, pásame dónde estás, y un control minucioso. De la ropa, de qué estás teniendo, qué te pusiste, a qué hora vas a volver, con quiénes estás, tanto tiempo nomás tenés que estar, voy a pasar a buscarte. Es un control ya exagerado. No es ya el interés por la persona. O sea que ahí es donde está, Claro. ya veo algunas que hay, Sí. hay una delgada línea No, hoy, pero, sobre todo en claro. el volumen de comunicación que hay, ¿verdad, Así Pedro? mismo. Claro, lo que pasa es que obviamente las parejas se enamoran, en fin, está esa cuestión química que no deja ver en realidad lo que decía Toto, por ejemplo, lo que es interés y lo que es control. Es interesante también que las parejas se fijen en el entorno familiar de las otras personas, ¿no? Porque Sí. se replica ese comportamiento. Así mismo. Y- Tenemos que tener en cuenta que últimamente nosotros ya no tenemos la conformación de familia de antes. No. La persona se siente sola, y al sentirse sola busca a quién o con quién se va a acompañar para darle seguridad a su persona. Y entonces una forma de sentirse seguro es controlando a la otra persona. Entonces, desde qué estás comiendo, por qué te afeitaste, por qué no te afeitaste, por qué estás durmiendo, por qué te no pones estás durmiendo. perfume? Pasa, exactamente. Claro. Entonces, cambiaste de perfume, ¿por qué cambiaste de perfume? ¿Qué pasó? ¿Quién te dio eso? Y entonces estar todo el tiempo en el control, porque entonces eso le hace sentir seguro. Pasa que ya no hay familia que ayuden a consolidar esa personalidad, y entonces buscan estos jóvenes, ¿verdad?, estar en sintonía con otros, pero de una manera errada. Doctora, y me gustaría, antes de ir un poco, digamos, a esos síntomas, partir un poco de las estadísticas, es decir, se enfocan mucho en que es la mujer la controlada, quizás, o la víctima,
Pero se da también a la inversa, hay registros o se puede Sí. hablar de qué porcentaje se da, si se da más en mujeres o en hombres. ¿Hay algún estudio, algún número donde podamos sacar esas cifras de la relación hombre-mujer en quién es el que controla más? Porque yo conozco casos y las mujeres no son tampoco muy, digamos, no son tan bonitas, son muy controladoras también, ¿verdad? Sí, las estadísticas indican que los varones controlan menos. Es Las por eso. mujeres controlan más. Exacto. 46% dice que los varones controlan. Y las mujeres somos las que más controlamos. Más controladoras. Sí. Claro, y eso, pero a ver, y al convertirse eso, digamos, en violencia, ¿se da también en la misma proporción? O ya cuando hablamos de violencia en el noviazgo, quizás el hombre controla menos, pero es más Se da al agresivo, revés. ¿o cómo es? Sí, Se da al revés. Se da al revés. Ah. Se da al revés. En El esa hombre es más agresividad. agresivo, sí. Verbalmente y después ya físicamente. ¿Y tenemos números Más también? fácil. Ahí ya no tengo números. 46% ¿verdad? De los hombres. Sí, que En cuanto a controlan. control. Que controlan, sí. 46% de control. De Sí. control, No, que- pero después el Se hombre es invierte más la- violento que la mujer. Sí. En la agresividad, digamos, o en la forma, Antes, quizás. los números están muy parejos, Sí. igual como para definir un patrón que Sí, no sea hay mucho. una exclusividad de hombres, una exclusividad No. de mujeres, ¿verdad? Se da más en el noviazgo, se da más la mujer que controla, por la inseguridad mismo que tiene, ¿verdad? Y por la estadística también de la infidelidad que en el hombre Claro. es más alto, ¿verdad? Entonces hace que se sienta uno más insegura y controla más. Esos números, doctora, vamos a revisar. no va por ahí. No quieren echar culpa. Claro, no, Linda, ¿y cómo hace la Secretaría o el Estado ante tantas otras falencias, digamos, que hay ahí o que están rondando, como para involucrarse en una campaña como esta, llegar a los jóvenes por el mismo medio que se dan estos mecanismos de control? Ustedes tienen que llegar para revertir esa situación o para hacer llegar información. ¿Cuál es el eje que va a seguir esta campaña? Bueno, ahí hay una cuestión sumamente importante que detallar, que este es un fenómeno que por su complejidad es muy difícil de medir, ¿verdad? O sea, crear o diseñar indicadores que te permitan medir los índices de violencia en el noviazgo, como esa cuestión relación 1 a 1, 50-50, es siempre muy complicado, por lo cual la base que se utiliza generalmente para tomar decisiones en términos de políticas públicas son ya las denuncias recepcionadas, que están en números abismales. O sea, solo al primer trimestre de este año ya teníamos casi 3.500 denuncias de maltrato de hombres hacia mujeres, y muchas de ellas tenían que ver con violencia por cuestiones pasionales, entre comillas, ¿verdad? Entonces, el eje de la estadística oficial se basan en aquellos casos que ya llegan como denunciados, en donde obviamente ya no es una cuestión de violencia psicológica en el noviazgo, sino ya se traspasa todos los límites, si es que hay alguno, ¿verdad? Porque yo creo que en esta cuestión ahí tiene que haber un límite de tolerancia cero hacia la violencia, y ya llegan a casos donde generalmente ahí, como dice la doctora, se revierte las estadísticas y son las mujeres las que sufren en mayor medida las últimas instancias de esta violencia, que ya es una violencia física severa, incluso donde a muchas mujeres les ha costado la vida, ¿verdad? Eso, el feminicidio es realmente un fenómeno que hoy se empieza también a visibilizar como un problema público. La otra parte de lo complejo de este fenómeno es que sigue siendo una cuestión tan privada, ¿verdad? De la persona, de las personas, de las parejas, muchas veces, y de a poco, cuando va tomando estado público, cuando ya recepcionamos mujeres en los centros asistenciales con golpes o al borde de la muerte por violencia extrema, esto ya va tomando un perfil público, y obviamente ahí tenemos que, como políticas públicas, como gobierno o Estado, intervenir en bajar esos índices o eliminar esos índices de violencia. Eso por un lado, pero por otro lado también tiene que ver con este trabajo que desde las políticas públicas de juventud venimos insistiendo, y no es fácil porque no es un lenguaje muy sencillo, que tiene que ver con las nuevas masculinidades. ¿Cómo generamos que los hombres hoy construyan sus perfiles sobre otros patrones de poder que no sean la violencia? Lo mismo tiene que ver con los accidentes de tránsito, por ejemplo. Muchos de los accidentes de tránsito en hombres se dan porque es un modo de mostrar que es hombre, que es varón, que se arriesga, que no tiene miedo, ese tipo de cosas que se imaginan lo complejo que es no solo trabajar desde la perspectiva de la mujer, darle más seguridad, empoderarle, fortalecer su autoestima, que sepa reconocer los límites de una violencia ya en la propia relación, al inicio de la relación,
Y por otro lado, trabajar la cuestión de los hombres, cómo construyen otros perfiles de masculinidad, que en una sociedad súper machista como la nuestra es difícil hablar del tema. Imagínense, es súper difícil instalar eso como un tema de política pública y es más difícil después incorporar políticas públicas con esa visión, ¿verdad? Que es finalmente la visión de un enfoque de género, porque no agarra solo la perspectiva de la mujer, sino trabaja también desde la perspectiva de los hombres, ¿verdad? Si del otro lado ustedes o son jóvenes, están de novios o de novias, o si tienen hijos que están en la edad de tener su primera relación y casi con mucha naturaleza pueden escuchar que él o ella le dicen, pero sos pelotuda o te haces, o escuchan con mucha naturalidad, sos un inútil para esto. Bueno, quiero que sepan que este programa es ideal para ustedes porque son pequeños síntomas que uno no puede identificar, porque para nosotros es corriente decirse eso. A la vuelta de la pausa vamos a tener más sin vueltas, pero antes quiero un consejo para ustedes. Si van a cargar combustible, háganlo no solamente un alto octanaje, sino un octanaje verificado. Cargale vos full 92 aditivado de Barcos y Rodados para que tu auto tenga full rendimiento y que tu motor tenga full protección y potencia. Todas las naftas de Barcos y Rodados, además de estar aditivadas con paquetes de aditivos de alta tecnología, cuentan con la certificación de octanaje del Bureau Veritas Europea, líder en verificación y certificación. Tu auto a full con full 92. Pausa y ya volvemos. Los paseos en familia, las salidas con amigos y toda la diversión se aprovechan en una Sea-Doo. Sea-Doo trae a Paraguay las mejores motos acuáticas, para disfrutar los momentos únicos. Sentí la adrenalina y superar tus propios límites, querido Pedro. Y atención a estos modelos que te voy a mencionar. La económica divertida Spark, la confortable GTI, la ligera GTR 230 y la imbatible RXP X300. Vive la experiencia Sea-Doo hoy, querido Pedro. ¿Dónde querés ir? Asunción Motorsport S.A. Esto queda Mayor Merlo 2501, casi Teniente Martínez, el número 609-624. Gracias a Sea-Doo por... Sí, señor, línea baja 021. Tenés que ir en Mayor Merlo 2501 y vas a estar ahí pudiendo ver las motos. Yo te veo en la más potente. Sí, la de en la RXP sí. X300. Ahí haciendo olas en el río Paraguay. Por favor, pero qué maravilla. Vamos a meterle. A la vuelta de este consejo va a preguntar Mariana. Elegí el jabón en polvo Coco Cavallaro, porque lo natural es siempre mejor. Las estadísticas que tuvieron, o los números que estuvieron difundiendo al presentar la campaña, hablan de que solo 3 de cada 10 casos de violencia en la relación se denuncia. Mi pregunta es, ¿esta estadística es en las relaciones en general, casos de violencia ya mujeres mayores, o ya que la campaña está enfocada en la adolescencia, estos números corresponden a noviazgo y a números adolescentes? No sé si tienen los datos de los números. Sí, en realidad es como en general, digamos, porque lo que, como decíamos, se toma como patrón cuando la violencia ya llega a un punto en el que la denuncia, ya incluso para la próxima víctima, se hace necesaria, ¿verdad? Porque estos números son globales. Globales, claro, porque hay momentos en los que las mujeres y los hombres tienen como márgenes de tolerancia ante la denuncia. La denuncia ya es el último caso, no, es muy difícil llegar a la denuncia. Muchas veces uno hace un esfuerzo enorme para llegar a la denuncia, por eso es que 3 de cada 10, ¿verdad? Y denuncian, y además porque llegan ya a un nivel en el que la denuncia ya es una herramienta de protección, digamos, ya ven amenazadas sus vidas. Te quiero interrumpir para que sigas en la misma línea, nomás linda, pero en el caso, entonces, cuando hablamos de denuncia, justamente, los casos, lo que ponía Toto, el ejemplo, quizás en el trato, en ofenderle o insultarle, tratarle inútil, en el control excesivo, o sea, cuando nosotros estamos alentándoles a que denuncien, obviamente no vamos a alentarle al adolescente a que vaya a penalizar esto o que sea una denuncia penal porque no está, digamos, tipificado. Cuando alentamos a que denuncien, ¿qué les decimos? Hablen con sus profesores, hablen con sus padres, o sea, cuando estamos alertándoles a que realmente evidencien esto, les llamen la atención, ¿qué les decimos? ¿A quién realmente les pedimos que vayan? Porque no es una denuncia pública, digamos, para entender también. Claro, hay ciertos niveles
en los que, y ciertos grupos a los que las víctimas de violencia en el noviazgo están expuestas, ¿verdad? Como, principalmente hoy hay un enfoque en visibilizar este tema en las instituciones educativas. Es un tema del que no se quiere hablar mucho realmente porque es un tema, como decimos, es todavía un fenómeno de mucha perspectiva privada, o sea, que tiene que ver con la vida íntima de las personas y por ende ni para los propios docentes es fácil de administrar, ¿verdad? Ni incluso O identificar, ¿verdad? O identificar, ¿verdad? La primera instancia es justamente recomendar que la persona pueda hablar del problema con la persona que se sienta más confianza. Más gusto, si esa persona está en la escuela, bien. O si esa persona está en otro círculo inmediato del que es víctima de esa violencia, o si está en la familia, para hacer un primer escalón hacia la contención que va a necesitar esa persona. Primero para superar la situación, ¿verdad? Si decide salir de ese círculo de violencia, y en segundo término, si toma la decisión de llevar esto a una denuncia formal, digamos, en la que obviamente ya interfieren otros organismos y se toman las medidas según la gravedad del caso. Entonces, la insistencia en denunciar es en no callar o no querer reconocer un episodio de violencia en el noviazgo y acercarnos, o sea, que la víctima se pueda acercar a una persona en la que confíe en primera instancia. Esta persona puede estar en su colegio, esta persona puede estar en su familia, puede estar en su grupo de amigos, en el grupo de la iglesia, en otro grupo de contención, a modo de que esa persona que está en un estado de vulnerabilidad, porque eso hay que decir, cuando uno sufre un episodio de violencia en el noviazgo, tiene muchas complejidades propias, está en una situación de vulnerabilidad que lo primero que uno necesita es una contención, un brazo de confianza para empezar a avanzar hacia los otros pasos y superar fielmente esto, ¿verdad? Todas las etapas de lo que implica un proceso de violencia. Nunca hay un principio de fin, pero nunca sabemos cuándo es un ciclo final para esa persona. Es siempre muy difícil de saber, pero obviamente los organismos del Estado que en realidad tienen que velar por la seguridad de la víctima, de que no sea que la víctima haya callado, nadie la haya escuchado, nadie le haya servido contención y finalmente terminan en casos de extrema violencia en los que la intervención se vuelve incluso más compleja, ¿verdad? Entonces, instar a que si vemos personas incluso cercanas nuestras amigas, nuestros amigos, hacer como ese trabajo de promotor de decir esto no es normal, esto no está bien, por más amor, entre comillas, que uno diga sentir por la otra persona, la violencia no es la expresión de amor en ningún sentido. Entonces, y la posesión. evidenciar, denunciar, contener y lograr finalizar el ciclo, romper ese ciclo de violencia que es muy, muy duro, es muy complejo. Como siempre decimos, hay un inicio, pero nunca sabemos cuándo es el final realmente para la víctima que sufre este tipo de situaciones. Beatriz, justamente te quería hacer una consulta sobre este tema, porque detrás de una persona, hombre o mujer, vamos, obviamente mayoritariamente son las mujeres las que son víctimas, ¿no? Pero detrás de una persona que sufre la violencia y que no sabe qué hacer ante una situación que vos te das cuenta, que el que mira de afuera se da cuenta cómo viene y cómo se va a desarrollar. Hay toda una historia también de abusos. Entonces, yo quiero saber tu punto de vista sobre hasta qué punto políticas de Estado pueden ayudar a una persona que ya tuvo violencia y que se está proyectando hacia un cuadro similar. Yo quiero ir a un punto antes, A ver, bueno. que ella estaba mencionando. Para que la persona pueda aceptar esa situación es todo un proceso. Por eso. Porque es normal, en casa así se manejan, ¿verdad? O cerca de casa. También en los colegios vemos los profesores que ponen sobrenombres y, bueno, cuesta bastante. Hay un trabajo que hay que hacer sobre informar qué es bueno y qué es malo, dónde está tu personalidad, dónde está tu autoconcepto, tu autoestima, y partir de ahí, para que la persona pueda darse cuenta que cuesta mucho que llegue a ese punto para empezar a trabajar. Si no, es una vida normal que está llevando. Y en este contexto que tenemos, y por eso reitero la pregunta, la persona que ya sufrió violencia de chiquito, va creciendo con eso. Sí. Generalmente se replica en la vida. Sí. Entonces la pregunta es, ¿esto se puede de alguna manera frenar, corregir, dar la vuelta? Sí. ¿Están dadas las condiciones para que esto sea así?
en nuestro hoy por hoy? ¿O eso es algo meramente personal que se tiene que dar cuenta, che, ¿qué es esto? No, se puede trabajar desde las instituciones, Pedro. Se debería trabajar. Ah, bueno, eso. Se debería trabajar porque Sí. la mayoría están en colegios, se podría trabajar. En este momento estamos trabajando con un grupo de 65 alumnos más o menos del primer año de la Facultad de Filosofía, del área de Psicología, trabajando inteligencia emocional, Sí. trabajando autoestima, trabajando todo lo que tenga que ver con su persona, que no hacemos es separar y pensar en nosotros, analizamos todos los demás. Programas como ese, que son seminarios de desarrollo interpersonal e intrapersonal, es lo que haría falta. Y se podría llegar a eso mediante los colegios, mediante programas que puedan ayudar a que puedan verse a sí mismos como personas capaces de defenderse, capaces de posicionarse en un lugar y decir yo soy fulana de tal, yo soy fulano, no necesito que alguien me apruebe o me desapruebe para que me acepte y para construir mi persona. Se podría comenzar por ahí. Esto no va un poco, perdón, Mariana, no va un poco más atrás incluso de que la misma situación. Y ni siquiera hablo del origen en donde una persona comienza a desarrollar algún hábito violento, porque finalmente después termina siendo un hábito que se traspola a un comportamiento, después ya una cuestión cultural, Sí. y como algunos especialistas dicen, el violento ve la vida así. Esa es su forma de ver la vida, por eso de hecho no comprende incluso que está mal lo que hace, porque él Sí. aprendió y convivió así. ¿No será que nos falta una cuestión de definición de violencia ya desde el inicio? Hoy yo noto que alguien dice bullying y automáticamente 10 generaciones atrás sale alguien y dice, pero en mi Ya época había eso no en era época. bullying, Claro. ¿verdad? En mi época eso no era bullying. ¿Por qué es bullying ahora? O sea, ¿cómo nos cuesta definir si hay algo que es acoso, si hay algo que es violencia? Por eso muchas veces vemos que las parejas se tratan como se tratan y te dicen, no, en el noviazgo hay una regla no escrita, pero que es permanente, que se pueden decir casi de todo porque no están casados. La primera cachetada siempre puede dar la mujer porque es mujer y es su forma de expresarse y así ella se defiende o explota su rabia. El hombre no puede hacer nada, se tiene que aguantar hasta el matrimonio, que ahí, bueno, parece que se abre otra vez la brecha para que el hombre pueda agarrotear si es que quiere, ¿verdad? O sea, no es un problema de definición desde el comienzo, qué es lo que enseñamos como violencia y qué no es violencia. El fin de semana le pegaron a un punto. cronista Sí. porque Buen habló mal punto. de un jugador. Sí. Entonces alguien dijo, bueno, Pa. Sí, se fue y le garroteó. Y lo primero que dijo la gente es, bueno, pues se buscó luego. Y vos le preguntás, ¿está bien lo que hizo? No está bien. Pero compartís la idea. Y no es que comparta, pero, ¿verdad? Y ahí ya empieza Me el- parece bien lo que estás proponiendo. Comenzar por definir qué es violencia. Y violencia es desde el momento que yo hiero a la otra persona o me hiere la otra persona, que puede ser verbalmente o puede ser también con el silencio. Porque hay gente que aplica el no te voy a hablar mientras esto no se solucione, que también es una forma de violencia. Sería bueno, me parece, empezar Redefinir. por ahí, sí. Porque a mí me asustó, por ejemplo, lo que decía Linda no por una cuestión personal, sino en general, de redefinir los patrones de la masculinidad. Sí. ¿Por qué? Porque eso nos va a meter en un debate, Totalmente. ¿verdad? Que Sí. puede ser interminable, hasta casi religioso en algunos momentos, decir, bueno, pero ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? O sea, ¿cuál es el patrón entonces de la masculinidad hoy? Pero ahí yo quiero cambiar un poco. No es tanto el patrón de hombre y mujer. Me parece que tiene que ser el patrón de ser humano. Ok. Ser humano sensible al otro. No importa el sexo que tenga o la idea que tenga, las opciones que haya tenido, ¿verdad? Para mí es un ser humano. Que el ser humano tenga que ser sensible a la necesidad del otro y el respetarle al otro. Desde el momento que yo te trato mal a vos y te estoy hiriendo, eso ya es agresión. Y yo tengo que enseñar eso al hijo, al sobrino, al nieto que estoy teniendo ahí. Eso es agresión. Y empezamos con cosas simples. Yo veo y me duele cuando una familia le trata al pobre perro que no pidió venir allí, salir de acá y le da una patada al animal. El animal no pidió estar ahí. Eso ya es agresión. ¿Qué le estoy enseñando al que está bajo ese mismo techo? Que si me molesta algo, tengo que agredir físicamente para sacar, porque es una molestia en ese momento. En vez de conversar y el hablar cara a cara, estamos perdiendo porque las redes sociales, ¿verdad?, nos ayudan Claro, mucho muchas veces a nos sacaron decir eso. muchas cosas y no enfrentar y decir, me está molestando esto.
no enseñamos ya eso. Por eso cuando hace rato hablábamos, yo decía, ¿verdad?, que necesitamos volver a tener familia. Y no es el modelo, como estaba diciendo Pedro, no es papá, mamá, hijo, perrito. Claro. Es ese modelo de familia que contiene personas mayores que van ayudando a... Estamos criando niños muy sensibles, niños que no son de bajo nivel de tolerancia a la frustración. Entonces, no le gusta algo, tiran, no quieren, tiran. No pueden tolerar, no pueden administrar, sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo como personas adultas a esos niños. Nosotros tenemos que volver a tomar ese mando, esa parte de ayudar a formar su persona para que sea una persona sensible a lo que los demás necesitan y también sean unas personas que sean más tolerantes con la frustración. No todo va a salir como yo quiero, no todo va a ser como a mí me gusta. Y por otro lado, el autorrespeto. Desde el momento que hay un autorrespeto, yo entiendo cuando la persona está pasando el límite y me está controlando, o yo no quiero ese tipo de relación porque yo me puedo, como dijiste, ser independiente. No necesito que otro me dé la fortaleza para. Pero no estamos teniendo eso. Estamos teniendo niños que van al colegio de la mañana a la tarde, de ahí va a su clase de danza, piano o lo que sea, y tenemos poco tiempo con ellos. Y cuando nos acercamos decimos, estoy cansada, no me vengas con problemas. Anda a contarle a. Tal como la mascota. Así mismo. Estoy cansado, no me Sí. molestes ahora. Y eso es agresión. Eso es agresión hacia el niño porque no hay un oído que le pueda contener. Y entonces, ¿dónde va? Va con su par de nuevo, que no le soluciona, sino que se agrava. Que probablemente tenga el mismo problema que él. Así mismo. Y son dos espacios vacíos. Así mismo. ¿Por qué mandamos la discusión tan para atrás? Bueno, Claro. todo esto que estamos hablando, que parece que es una cuestión de criar niños, de que no me gusta algo y lo desecho como si fuera un juguete, después traspasa una relación en donde un no significa una frustración y esa frustración se desecha. Claro. Y entonces ahí es donde se van a comenzar a frustrar las relaciones interpersonales y a partir de ahí muchos otros problemas. Bueno, estamos haciendo muy profundo en el Sí, programa. es que digo, tenemos porque- que tener en cuenta que el niño hasta los 6, 7 años va formando su personalidad y después se va a consolidar. ¿Y qué yo le estoy dando? Y le estoy dando una tablet para que me sustituya como mamá. Eso es lo que estoy haciendo y no está funcionando. Ya les voy a contar a la vuelta de la pausa del consejo de Mariana, y si nos queda tiempo, los números de la importancia de esos primeros 1000 días de los niños y qué es lo que nosotros les estamos dando en ese momento Claro. crucial de las conexiones neuronales, por ejemplo, para que después entendamos por qué el comportamiento. Hablando de estimulación, hablando de momentos felices, Mariana. Así es, hablamos de un concierto que se viene con todo, se trata de Soy Latino, la fiesta de todos. Para ir a bailar y cantar con todo, Carlos Vives, Wisin y Fonseca, los tres juntos, reunidos en este encuentro denominado Soy Latino para cantar con todo. Vas a escuchar temas de Wisin como Vacaciones, Escápate Conmigo, Carlos Vives con La Violeta, La Gota Fría y Fonseca con Te Mando Flores, Vine a Buscarte y mucho, mucho más. Las entradas están a la venta en Red UTS. La fiesta es el 7 de octubre en el Club Olimpia. Soy Latino, la fiesta de todos. Bueno, estamos volviendo ya, después les voy a comentar de qué estamos hablando. Tenemos la pregunta al querido Pedro después de este consejo. Elegí el jabón en polvo Coco Cavalaro, porque lo natural es siempre mejor. Linda, quiero que me definas esto de redefinir la masculinidad. Disculpame, pero tengo que meter el dedo en la llaga porque este es un tema que se estuvo discutiendo los últimos días, lo sabrás. Y lo tiraste ahí. Yo quiero saber si forma parte de una política de Estado. No, la cuestión en A sí, ver. no como una cuestión, selectiva, decir esto es lo que vamos a trabajar. Sí, Te digo como porque un la gente ya está componente, preguntando. sí como un componente para trabajar la cuestión de género. Obvio. O sea, la cuestión de género no es solo una cuestión de trabajemos con las mujeres, sino hay que trabajar por sobre todo también con los dos, porque por eso es una cuestión de género en el sentido que nos incluya tanto hombres y mujeres en nuestros comportamientos, ¿verdad? Porque acá lo que se intenta de alguna forma incidir para bajar los niveles de violencia es en el modo en el que nos comportamos en nuestra relación unos con otros. Pero claro, Mujeres con hombres y hombres con mujeres. Discúlpame, Ahí Linda, que voy te interrumpa. Voy a responderte ahora. Discúlpame que te interrumpa, Sí. pero justamente como estábamos hablando con Beatriz, eso tiene un antecedente tremendo. O sea,
La persona que es controladora y la que es controlada y acepta por ahí la violencia, lo vea como algo normal, es una persona que ya tiene bagaje sobre eso. Sí. O sea, y lo que yo quiero saber, cómo desde el Estado se va a trabajar en algo tan particular e íntimo de cada persona. Claro, para responder y que no quede como colgada la pregunta, a lo que me refería con nuevas masculinidades tiene que ver con todo ese modo de validación que tenemos hacia los hombres para decir sos o no hombre, ¿verdad? Que tiene que ver con sos o no macho, ¿verdad? Que en otros términos más vulgares, graficándole a la gente, claro, trabajar el perfil en el sentido de que si sos más violento, si le matás a trompadas a alguien, ahí mostrás que sos pero hombre. No todos ¿verdad? los hombres piensan así, ese es el tema. Claro, no, pero hay unos patrones de conducta. Enseñaron más o menos que hay que ser así. Nos enseñaron que hay que ser así, o por ejemplo que los hombres nos lloran, ese es un tema también, por ejemplo. Hay ciertas cuestiones culturales que reposan sobre los hombres, que los hombres no lloran, los hombres tienen que ser fuertes, esta cuestión de qué tipo de hombre tenés que ser en tu relación de pareja, ciertas cuestiones que tienen que ver con cuestiones culturales y después se transforman en prácticas en nuestras relaciones con los otros. Claramente lo decía, es una cuestión súper íntima. Lo que se trabaja desde la política pública es, primero, en socializar esto como lo que es un problema, un fenómeno, sucede con los hombres, sucede con las mujeres, y en segundo término, el que podamos nosotros tener registros de esos casos para poder intervenir a tiempo desde los organismos responsables, ¿verdad? O sea, no llegar a la última instancia en la que la persona ya víctima de una violencia no puede salir de ese círculo. Además, imagínense mujeres en violencia doméstica, por ejemplo, que además están en situación de pobreza, en situación de dependencia económica, lo difícil que es. Y para aportar nomás un poquito más al tema de las nuevas masculinidades, todavía, por ejemplo, hay una cultura de que el hombre es ese que mantiene su casa. Entonces la mujer mejor que no trabaje. Eso aunque no lo crean, sigue siendo un patrón permanente. Le empodera al hombre, ¿verdad? La mujer, obviamente, al no tener condiciones económicas de resolver su vida, va a terminar admitiendo cualquier tipo de violencia. Pero ¿verdad? yo más quiero que más bien le empodera al que está ganando más. O sea, no es una cuestión de hombre o mujer, es una cuestión de relación de poder. Claro, entre hombres y mujeres. Claro, depende del hombre o la mujer. Yo podría intervenir ahí, Pedro, a ver, por favor. En mi visión. Sí. Porque la situación no es solamente de quién termina dominando, con lo de ganar más. Esa situación de decir el hombre es el que mantiene la casa, si no tiene condiciones y si la mujer, más allá de terminarse un choque de poderes, hace que el hombre tenga frustraciones. Claro. Que el hombre sienta que su función en la casa era mantener y como no lo puede hacer, el sentimiento de frustración lo revierte. Entonces lo que generalmente, según lo que yo pude leer en algún momento, despierta ese patrones violentos, decir, bueno, yo no mantengo la casa, pero yo mando. Por ejemplo. Entonces ahí se generan igual los choques, o sea, la presión sobre el hombre de que tiene que mantener, esto es uno de los tantos ejemplos de los otros, ¿verdad? Que tiene que mantener la casa es, si lo hace, domina, si no lo hace, tiene que buscar la forma de dominar. Entonces ese patrón es el que yo creo entender que es el que están tratando de trabajar. Claro, eso es lo que hay que trabajar en virtud de enseñarle a nuestros chicos, desde niños, desde adolescentes, que no tienen que pasar un check para decir sos hombre o sos mujer en los sentidos actitudinales, ¿verdad? O sea, si sos hombre podés llorar también y podés también tener frustración. Sí. Y en algún momento podés decirle a tu compañera, en este momento yo no tengo condiciones económicas, organicemos y banquemos la casa. O sea, estoy diciendo, ejemplificando para que la gente entienda su casa, ¿verdad? De cuáles son esos acuerdos y situaciones que finalmente terminan en tener relaciones no violentas, ¿verdad? Si un hombre puede reconocer que en algún momento no puede ser sustento económico y una mujer puede reconocer que no porque es mujer tiene que aguantar todo o no porque es mujer tiene que alcanzarse, no trabajar más. O sea, tiene que ver con los perfiles actitudinales que generalmente socializamos primero en la familia, después socializamos en la escuela, después socializamos en los entornos y al final tenemos hombres y mujeres predeterminadas y de alguna forma sin posibilidades de ejercer su personalidad de forma no violenta. Sin contar en el noviazgo, y voy con Mariana, la obligación de tener que salir y que muchas veces hombres son criticados por sus novias porque no pueden pagar la cena y estoy cansada de quedarme acá. Tiene que ver el hombre con los dos, o sea, no es una cuestión exclusiva hombres y mujeres, y más cuando se habla en noviazgo hay una relación, o sea, relación significa
un ida y vuelta, son acuerdos mutuos, son Y respeto mutuo, pero también condiciones mutuas, ¿verdad? Sí, Uno sí. cuando le acepta a alguien como su novio, establece ciertas condiciones que se supone pues el novio tiene que cumplir, ¿verdad? Y viceversa. Para los Y la pactos. novia también. Y la Claro. novia también, y hay una cuestión de pactos y así es como va caminando la cosa, acuerdo. ¿verdad? Cuando eso está de alguna forma sesgada por nuestras cuestiones predeterminadas, incluso culturalmente, es donde uno empieza a desarrollar también estos hábitos que hoy ya ven cada vez los índices de violencia se disparan, ¿verdad? Incluso no tiene que ver solo con una cuestión del noviazgo. A mí me asombra el nivel de intolerancia social que estamos viviendo. O sea, es realmente asombroso en el sentido de que estamos como en un nivel de estrés colectivo que no nos permite discernir la convivencia cotidiana en el tráfico, en el trabajo, en el noviazgo, Totalmente, claro, en todos en todos lados, lados, ¿verdad? Todo. Bueno, absolutamente. Me gustaría ir con la doctora y preguntarle un poco más acerca de la campaña o lo que quieren lograr. Esto, los ejemplos que ponemos, creo que por demás, porque somos todos urbanos o citadinos, bueno, Claro. hablamos de salir, bueno, para la cena. Estas cuestiones no son tan, en realidad, digamos, pasando un poco calle última, como se dice, donde yo conozco casos justamente de noviazgos adolescentes, digamos, 16, 17 años, donde ya asumen luego roles, muchos de Adultos. ellos, claro, en el interior, te hablo de Canindeyuca, Zapá, de hecho ya se van luego con el novio y las familias dicen ya está luego a cargo del novio, es decir, Están acompañados ya. ya es totalmente otra cultura, por eso me gustaría preguntar a dónde apuntamos, digamos, ¿se está apuntando mucho a Asunción ahora en esta etapa o se pretende llegar también a las Yo creo comunidades que más va alejadas a con la responder campaña? por eso. Porque estos ejemplos claramente no son aplicables, digamos, a esa realidad donde, como les Son decía, muy urbanos, ¿verdad? tienen 13, 14 años y literalmente ya ven como algo lógico que ya están a cargo del novio, donde el novio muchas veces es mayor, mucho mayor, ¿verdad? No solamente mayor que la novia, sino incluso mayor de edad y ella siendo una menor. Es decir, se ve todo ese tipo de cosas, como entonces llegar e inculcar una nueva cultura, no solo de respeto, es un poco entender también esa realidad que ellos viven día a día. Sí, perdón, me pasé la Sí, pelota me acá a la parece doctora. que ella es la que Sí, está más parada. hay como diferentes modos de encarar, digamos, esta campaña. Uno tiene que ver con primero posicionar el tema, como dijimos, es un tema difícil de hablarlo, difícil de asumirlo también, Sí, ¿verdad? En todos los, tanto urbanos como rurales, una cuestión de que ojalá más medios de comunicación se hagan eco de esto para que pueda llegar a más gente. Yo creo que después del programa hoy muchos por lo menos habrán hecho un clic y al siguiente mensaje del Claro, novio por ahí identificar van a alguna estar con los ojos de otra forma, ¿verdad? Y como se trabaja en relación con el Ministerio de Educación y Cultura, obviamente como también mencionaba la doctora, la escuela es un espacio de permanencia de adolescentes muy, muy importante. Hay materias en las que se pueden abordar estos temas específicos dentro de los colegios y la idea es poder trabajar con escuelas y colegios y que cada institución educativa también vea la mejor forma de cómo gestionar esto en su realidad más inmediata. Claramente los ejemplos en el sector rural van a ser distintos Claro, son otros. a los sector urbano y también por grupos de edad, por aquellos que están saliendo del colegio, aquellos que están ingresando. Con hombres es un lenguaje, con mujeres también es otro lenguaje, pues hay espacios en conjunto. Entonces, de alguna forma, así como muchas otras campañas del MEC, es como el sostén en los colegios y escuelas por la capacidad de llegada, de difusión que esto pueda tener. Y ojalá que no sea una campaña invisible, ¿verdad? Que se hable en los medios, que se hablen en las familias principalmente y que sea como cuando es una campaña de socializaciones, justamente lo que se busca es que sea un tema asumido por la sociedad en su conjunto. Entonces, la responsabilidad no está solo en la escuela, ojalá que los padres hablen de esto, porque si no hay un cambio también actitudinal en las familias en torno a cómo abordar estos temas, el esfuerzo que podamos y hacer. eso va a depender de las instituciones, de poder alcanzar a los padres, hacer esas reuniones y darle el otro perfil que ya está diciendo, justamente porque el perfil está tan distorsionado, que la mujer tiene que servir al varón, que la mujer tiene que quedarse en casa y el varón es el que sale a trabajar o estudiar. La mujer ya, si sabe cocinar, ya está bien, para cambiar esa parte. Pero hay organizaciones que se dedican también a eso, que ayudan bastante. Que ahora no me vienen los nombres, sé que hay, porque mis alumnos hacen extensión universitaria, ¿verdad? Y van contando
las experiencias que tienen y cómo van cambiando algunas familias justamente ese perfil del rol de cada uno, ¿verdad? Que la mujer también está alcanzando niveles de preparación más altos que varones. Está ayudando mucho, pero debería ser más por las instituciones. Claro, la penetración que en teoría es Claro, mayor siempre, ¿verdad? que se llegue. Ese término que dijiste, la penetración en los diferentes estadios Claro. en los que los adolescentes jóvenes en general Sí. se mueven, es ahí donde las instituciones podemos hacer un aporte. Hay un aporte también importantísimo en cómo se recepcionan estos casos, por ejemplo, en la policía, en el Ministerio Público, tienen organismos de alguna forma especializados en atención a estos casos. Claro. Y otra cuestión importante es que el Ministerio de la Mujer incorpora este componente en sus otros programas, ¿verdad? Ok. En sus programas de empoderamiento de la mujer rural, bueno, y otros programas que tienen es como un componente. Qué bueno. Hablemos también del noviazgo sin violencia, O ¿verdad? sea, es que antes de ir a esto, Sí. estaba leyendo un informe que de los Estados Unidos, una docente, 35 años, fue condenada a 40 años de cárcel por tener relación con 3 alumnos, 16, 18 años. Cuando yo comentaba eso, hombres y mujeres, hombres y mujeres, Hombres para y que vean lo mujeres difícil que es el tema y la visión que se tiene sobre eso. Un poco más una injusticia, porque no se concibe que eso haya sido un abuso. Claro, para ellos como una mujer va a usar un hombre. Mira que ese chip está acá en también. hombres y mujeres. Sí. Por eso se tiene que trabajar Sí, mucho por eso con yo hombres y mujeres. insistía y sigo insistiendo que la cuestión de género tiene que ver con el modo en el que establecemos nuestras relaciones, hombres y mujeres, pero o sea, no tendríamos que caer en Definir sesgar qué es el y en género, definir- claro, y en la claro, sino definición del tiene que ver con género una que es. cuestión Ahí de está. relaciones, cómo yo me relaciono con un hombre, cómo un hombre se relaciona conmigo. Claro. Y si en eso hay violencia es porque claramente hay una cuestión que a mí me pone en desventaja Claro. o a la inversa a él le pone en desventaja que hace que yo tenga un abuso hacia la otra persona y genere condiciones de violencia, ¿verdad? Pedro, por Bueno, favor, antes de la pausa. ¿quieres ir al cine? Por favor. Hay películas pero Fui a espectaculares. ver Los Buscadores y me quiero ir a ver otra. Bueno, Porque entonces me no vi te en primera pierdas. fila ahí. No te pierdas la oportunidad de ir a las salas 2D y 3D en el Cine Villamorra. Tu cine de siempre, totalmente renovado para brindarte la mejor experiencia. Seguinos en las redes sociales y entérate de todas las novedades de tu cine favorito, Cines Villamorra. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. 'Cause these sensations make me feel. Bueno, estamos volviendo. Acá hay un debate furioso en la pausa que después vamos a... Es tremendo. Sí, en algún momento vamos a poder sacar a luz el debate que estábamos teniendo también. Vamos a presentar la conclusión del programa después de este consejo. Elegí el jabón en polvo Coco Cavalaro, porque lo natural es siempre mejor. Bueno, tiene un minuto cada una de las invitadas, lo vamos a hacer por partes iguales. Bueno, Linda, ¿por dónde arranca la campaña? ¿Cómo hacer? Si hay gente interesada en las distintas comunidades que no sean solamente el MEC, lo pueden adquirir de alguna forma. Sí, por sobre todo queremos que los portales de las instituciones encargadas de esto se conozcan, entrar al perfil de Facebook del Ministerio de la Mujer, mejor dicho, a la página web del Ministerio de la Mujer, estar pendiente de toda la campaña publicitaria también que seguro se va a realizar. Y bueno, como padres y docentes, apostar por este tema. No solo necesitamos noviazgos sin violencia, necesitamos una sociedad sin violencia en todo sentido. Creo que hoy, como había mencionado, estamos en un pico así de estrés colectivo, de poca tolerancia, de frustraciones que no sabemos administrar. Y bueno, realmente los padres y docentes tienen mucha responsabilidad en esto. Los adolescentes muchas veces terminan también siendo víctimas de un ecosistema educativo y familiar que no está conteniendo como debería. Entonces, alentar a que los medios de comunicación, a que si tenemos que compartir algo en Facebook, sea esto para que nuestro amigo o amiga vea y pueda identificar desde el vamos algunos signos de violencia y se anime a romper con ese patrón. Gracias, Linda, por por venir, favor, muy a amable. ustedes. Beatriz. Yo diría que comencemos por analizar cuánto es el nivel de autorrespeto que tengo hacia mí misma. Les pediría a la gente, ¿verdad?, que pueda analizar y ver eso y a partir de ahí entonces decir, no, esto yo no acepto. Esto ya es pasar el límite
está dominando y ya me está lastimando. Y entonces hacer el corte si hace falta. Es mejor estar sola, estar solo, que estar con una persona que nos está haciendo daño y no nos deja crecer como tal. Siempre hablamos nosotros, al menos en este programa, tratamos de hablar de estos temas que son muy importantes y casi siempre, quiero terminar diciéndoles, si ustedes no se espantan con las malas palabras en su entorno, si ustedes no se espantan por lo que muchas veces se ve, si para ustedes es casi normal el trato fuerte, porque son cosas que pasan nomás luego entre las personas y en la pareja, bueno, también son parte de un problema. No permitan que sus hijos, que sus hijas vean como natural a la violencia, sobre todo aquella que comienza como una broma verbal y después va construyendo un castillo de mucho dolor y un castillo de mucha violencia, sin duda. Siempre hay que recordar, y aunque suene muy bíblico muchas veces, que hay cosas que no vuelven, las cosas que se dicen, las manos que se levantan y que se bajan, sobre todo por otras personas, esas cuestiones no vuelven, y hacerlas naturales de alguna forma nos van destruyendo como sociedad, sin dudas, pero sin ningún lugar a dudas. Sepan que lo que éramos antes ya no lo somos hoy, es un ambiente muy dinámico que va cambiando, pero el respeto, el amor, la comprensión, la contención son cuestiones que no pasan de moda y que no se descartan como las tablets, como los teléfonos celulares, como las cosas y las pertenencias personales. Hay cosas que no perecen y muchas de estas que les nombramos en este programa son ellas y construyen a la sociedad. Nos vamos a encontrar, mañana están los dos invitados. Vamos a hablar con Felipe a ver si es que viene, si sale con una excusa, no sé. Bueno, nos encontramos mañana, chao. It's getting faster, moving faster now, it's getting out of hand. On the 10th floor down the back stairs.